Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción. Hace un par de semanas subí la primera video reacción a Estepario Siberiano, al primer single que sacó. El video está por acá. Así que bueno, si no lo vieron, vayan a ver ese primero y después ven este. Esta nueva canción se llama Into the Drone. Recordemos que la banda se llama The Coast. Salió el 21 de marzo, hace 4 días, y tiene 332.373 vistas. ¡Allá! ¡Vamos! Ya empezamos bien con esto, mucho más agresivo que el tema anterior, o por lo menos de lo que tengo recuerdo del tema anterior. Tiene más ya como un tinte progresivo. No le había prestado tanta atención en el primer videoclip a la batería, pero me encanta el diseño, medio Iron Cross de James Hetfield de la guitarra, con ese dorado y negro, buenísimo. Aparte combinando con los platillos también. Ya empezó bien, agresivo, guitarras poderosas, la batería también. Hay como una especie de... Hay como un efecto que no llego a saber si es algún efecto que colocan por encima o alguno de los instrumentos haciendo una descarga, la verdad no sé. El bajo se escucha súper agresivo y no sé si es la misma distorsión del bajo que hace ese efecto. A ver cómo sigue esto. Finally found the time, never went too far, somewhere on the way, you start to see the light, the mason and the stone, bitter winter's bone, pulled you way down under, deep into the drum. Bueno, el verso ya lo vemos mucho más cortado desde la guitarra. Queda más la batería y el bajo con la voz, acompañando la voz. Me encanta porque viene muy cargada la canción de elementos y ahí es como que se libera, sale la guitarra un poco, solamente queda marcando algunos acentos. Con la voz de él que ya dije en el video pasado que me gusta mucho, porque es melódica, pero al mismo tiempo tiene ese poder. La batería es brutal lo que suena, me encanta esa doble masa, ese doble bombo. En la segunda parte, creo que es del verso acá. Me gusta que no abuse tanto tampoco de fills con la batería y eso, que por ahí vemos que cuando la banda es del baterista o suele tener bateristas muy virtuosos, vemos que lo cargan de cosas. En este caso me parece que está perfecto. No, me encanta cómo conecta el preestribillo con el estribillo. Ese rulo y ya venía de algo más pesado el preestribillo y ya el estribillo es mucho más caminado. Buenísimo, buenísimo. Y va mezclando con esas guitarras que creo que utilizan en la introducción también en la misma sección. Y después tiene como una salida de estribillo que conecta con el otro riff. Esta salida. Verso. The calling of an angel, message with a view, the secret of the ride, coercion of your mind, the sacrifice you know in this connection show. The Leviathan stood a mind above, to grant all that you wanted, someone to show you how, something to break you down.
velocidad. Buenísimo, buenísimo, buenísima esa parte. Me encantó porque venía muy similar a la primera parte. Y en la salida del estribillo ya empiezan a juguetear ahí, a empezar a cambiar cosas para ir a esa sección intermedia súper cabeceadora. También me encantan esos efectos con la guitarra frenéticos. Y acá se va todo al carajo. So you went into the pines, thought you'd leave it all behind, reminiscing of a time you saw it all yet you were blind. Never breathe a word again. Va cargando. Never say the name and then run toward the heavy night. Someone show you how, something to break you down. His decoration, what a revelation now. Somewhere to build your throne, on the province overblown. His medication, like it's your salvation now. Something way down under, now you're broken. Do it again, do it again, do it again, do it up. Conecté muchísimo más con esta canción que con la anterior. Si bien la anterior también me gustó, creo que esta es más de mi estilo. Me parece mucho más agresiva. Tiene esos toques progresivos que también le dan mucha onda a la canción. En ambos videos se los ve a ellos tocando en posiciones similares y suelen ser más o menos de esta onda. El primero tenía el fondo blanco y este tiene el fondo negro, es más oscuro, pero sigue manteniendo esa estética medio minimalista que le aporta muchísimo el humo y las luces. Creo que es lo que más le aporta. Me encanta también las tomas que se utilizaron. Esta toma ahí abajo del platillo es bastante utilizada, pero me encanta. Y sin dudas este tipo de bandas tienen que tener cámaras en movimiento que acompañen esos golpes y esa emoción de estar ahí, o que te hagan sentir como que estás ahí, ¿no? Vemos la cámara se mueve en función de los golpes que van ejecutando. Mirá, pa. Esa parte se ve la cámara claramente como hace pum, pa. La voz de él es súper potente. Me encantan los diferentes matices también que tiene la canción, la bajada del medio, ese descanso para después volver con todo en ese estribillo final. Y el final ese furioso y después terminan con esa bajada. Muy bueno. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme otras bandas para que reaccione. Muy buen segundo single de The Coast. Ya nos mostraron dos estilos distintos en la primera canción y en esta. Habían dicho que la sonoridad iba más hacia el tema anterior, o se acercaba más. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.